si me escucho. Muy buenas tardes a quienes estén en nuestro webinar el día de hoy. Les agradecemos la presencia. Quería
en esta tarde aprovechar la oportunidad para comentarles lo que estamos viendo en cuanto a las tendencias de los ataques de Denial of Service en sus diversos sabores, eh, y particularmente comentarles cómo lo estamos viviendo nosotros como proveedores y también nuestros clientes. En particular, nosotros entendemos de que anteriormente o históricamente la probabilidad de estar bajo un ataque de denial of service quizás no era muy alta. Eh, pero eso fue cambiando con el tiempo y al día de hoy, sobre todo con la situación de la pandemia y diversos riesgos que estamos empezando a ver tangibilizados en las organizaciones, realmente 9 de cada 10 empresas están sufriendo de alguna manera un ataque de denial of service. Si ustedes se encuentran dentro del 10% que todavía no recibió un ataque, considérense eh, suertudos de alguna manera, con mucha suerte. Y también consideren que quizás no hayan podido detectar un ataque que sí hayan sufrido, ¿sí? Entendemos también de que muchas veces puede pasar de que un ataque haya sido un intento para probar y testear la capacidad de vuestras redes, pero que se haya manifestado no como una caída general de un servicio, sino como algún glitch o algún problema en el sitio de ustedes que no haya sido interpretado probablemente por el impacto y quizás por alguna falta de herramientas del lado del SOC y el NOC de ustedes como para catalogarlo propiamente como un ataque denial of service, ¿sí? Eh, por encima de esta situación, digamos, de que el 90% de las empresas están siendo target al día de hoy de denial of service, el 25% de esos ataques tienen una perpetuidad en el tiempo, como que una vez que ya uno entra como target de ataques para las organizaciones que están detrás de estos ataques, es muy probable de que ellos sigan probando en el tiempo e intentando afectar más de 10 veces, como es en esta estadística, eh, para lograr de alguna manera desgastar los recursos de la organización, ¿no? Dentro también de las empresas que hayan sido atacadas, hemos visto de que el 91% realmente experimentó downtime. Es decir, no todos los casos fueron con downtime, pero cuando los atacantes envían este tipo de ataques realmente son exitosos, independientemente de si la organización del lado de atrás tenía o no una solución de denial of service, dependiendo qué tipo de tecnología y de qué manera estén integrados en los pasos para mitigar y cómo estén trabajando con sus proveedores de servicio aguas arriba y demás, vemos que efectivamente igual el ataque termina impactando a la organización. Y tenemos un costo que podríamos promediar, digamos, donde en average, en promedio, tenemos más o menos $100.000 por cada hora de downtime. Puede ser mayor o puede ser menor dependiendo el trabajo y la vertical de cada uno, ¿no? La mala noticia para nuestro mercado, y no es realmente algo que solamente pase, lamentablemente en Latinoamérica a veces estamos más atrasados en cuanto a las tendencias de este tipo de cosas, pero lamentablemente la noticia del día de hoy es que esto está pasando en nuestra región de manera muy frecuente, basado sobre todo en todos los cambios que ahora podríamos llamar la nueva normalidad, ¿no? No sé cómo están afectando en cada uno de los países de quienes nos están visitando, pero el hecho de trabajar de manera remota y las medidas para reducir el contagio y la contención de la pandemia también obliga a que las empresas trabajen mucho más sobre tecnologías de información y esto los hace más vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? En base a esto, hemos visto una tendencia importante de los atacantes en ahora no solamente atacar por una cuestión de dar de baja un servicio, sino de pedir un rescate, un ransom, como se llama este tipo de ataques. Y eso lo estamos viviendo, de hecho, al día de hoy. Anteayer, un cliente se contactó con nosotros porque recibió un correo avisándole de que estaba
con una semana para juntar dinero en bitcoins, obviamente, una suma importante, o le iban a atacar y pegar a la infraestructura hasta que paguen, ¿sí? Y los iban a dejar fuera de servicio. Y eso está pasando no solamente en un cliente, hemos visto ya varios otros casos. Eh, Volviendo a los slides anteriores, si no les pasó, la probabilidad está aumentando muchísimo, ¿sí? Eh, y esto es importante también porque como también la pandemia pareciera ser la nueva norma, estos atacantes se están dando cuenta de que pueden llegar a establecer esa nueva norma para lograr sus réditos y sus beneficios económicos, ¿no? Pueden, acá hay, eh, artículos de diversos lugares en la web, pero los invito a que puedan, por ejemplo, visitar el blog de Imperva. Uno de estos posts, el de abajo a la izquierda, es propiamente del blog de Imperva, es bastante reciente, y si no me equivoco, hoy o mañana está por salir otro blog, o post del blog, que tiene información sobre un ataque gigante de más de 800 gigas que estuvimos mitigando hace poco, y que no es para nada lo tradicional en cuanto a un montón de volumen de UDP, ¿sí? Esto también va a afectar a las distintas organizaciones de diversas maneras. Hasta el día de hoy, excepto este blog que les iba a recomendar a que revisen, pueden ir a visitar también nuestro Cyber Threat Index. En esta página, nosotros mes a mes vamos liberando tendencias y uno de los factores principales que evaluamos es los tipos y la cantidad de ataques que tenemos en toda nuestra red contra o sea, la que usamos para proteger a nuestros clientes de ataques de denial of service. En este caso, para el mes pasado, analizamos más de 50.000 ataques de denial of service, fíjense la magnitud, eh, solo para el mes pasado, y tenemos una cantidad muy importante de ejemplos, y de los datos más relevantes tenemos, por ejemplo, que el ataque más grande aplicativo, no solamente ahora considerando una capa plenamente volumétrica, sino a nivel aplicativo, fue de 690.000 paquetes por segundo, y esto es algo que obviamente va a afectar muchísimo a la arquitectura del lado atrás. Sí, Imperva, no sé si es el único, pero es uno de los principales que habla no solamente de ancho de banda, sino también de paquetes por segundo, y esto es muy importante, porque independientemente de que sean aplicativos, también podemos estar hablando de paquetes a nivel de TCP u otros vectores que no son necesariamente UDP, pero que más allá de solamente afectar por volumen el ancho de banda del pipe hacia nuestro data center, también va a intentar afectar y desgastar los recursos tanto de la memoria como del CPU, como de distintas interconexiones de nuestra infraestructura, que quizás no sean tan visibles en cuanto a las métricas que vamos a estar buscando para una solución de denial of service, pero son sumamente importantes para considerarlos de manera estratégica en el momento de decidir cómo nos vamos a proteger, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado tuvimos un ataque que excedió los 148 millones de paquetes por segundo, no llegó a 690.000, perdón, excedió los 690.000 en este caso, pero fue en la capa de redes, no necesariamente request aplicativos. Y esa cantidad obviamente está apuntada a eh, sobrepasar las capacidades de un router, de un switch o cualquier elemento que tengamos de borde, tanto nosotros como usuarios finales de la infraestructura, o sea, como clientes, digamos, o como también el propio ISP o los distintos routers aguas arriba que me dan servicios a mí. Típicamente eso termina afectando tanto a mi data center como al ISP y puedo entrar en riesgo en que el ISP me deje de dar servicio con una especie de black hole o null route para que su propia infraestructura no se vea afectada, ¿no? Bien, esta parte los invito a ir a ver el Cyber Threat Index, habla de entre
entre otras cosas, de Denial of Service, pero también vamos a ver distintos vectores de ataques de la capa aplicativa, cómo están afectando, no sé, las regulaciones y distintas cosas a los datos, etc. Es bastante interesante. Dentro del mismo reporte vamos a ver para este mes de que los vectores que se utilizaron para realizar ataques de Denial of Service tienen una gran componente UDP, y eso hace sentido porque es muy fácil generar y forjar paquetes UDP, pero también es fácil, de alguna manera, eh, detectarlos desde una solución de Denial of Service, y ahí es donde vemos a los distintos atacantes cambiando sus estrategias y creciendo la inteligencia de cómo generar un ataque, e ir probando la combinación de múltiples vectores eh, para tanto bypassear distintos controles como también para combinar todos estos vectores en paralelo y generar mucho más volumen complejo de tomar medidas en cuanto a gestión, de determinar políticas y ajustar hacia falsos positivos y todo esto. Bien. También en la capa aplicativa vemos de que hay distintos tipos de herramientas y podemos utilizar otras herramientas no solamente para generar volumen a nivel de la red, sino también para abusar de la propia funcionalidad del sitio, y esto también genera un problema eh, para los recursos de la organización, y hay otros vectores que empiezan a formar parte, como por ejemplo el robo de información, etc. Particularmente para la parte de los ataques relacionados con Denial of Service aplicativo, estamos viendo de que hay bots en general que se utilizan y son fáciles de programar, y también se están usando mismas herramientas de vulnerability scanning o herramientas de hacking directamente para generar ese volumen de tráfico. En su gran mayoría, el origen viene, o vino para el mes pasado, digamos, desde Estados Unidos y desde Inglaterra, y estuvimos viendo, de hecho, hay un mapa que podemos ver en tiempo real al día de hoy donde vienen los distintos tipos de ataques, pero esto no es para nada estático, va cambiando dependiendo de los distintos atacantes, cuál es el grupo que nos está amenazando, cuáles son sus recursos y cosas de ese estilo. Acá, por ejemplo, podemos ver un ataque eh, cualquiera, digamos, de un cliente random, y esto es un cliente real del mes pasado, donde estamos viendo que el ataque es multivector, ¿sí? La gran cantidad viene en UDP, sí, pero también tenemos vectores relacionados a DNS, tenemos ataques en la capa de TCP, con SYN, enviando también paquetes en la capa 3 de ISMP, etc. Todos estos vectores, los usuarios de estas herramientas de ataque van cambiándolos en el tiempo, y si se fijan acá, se puede ver más allá del tráfico en cuanto a ¿cómo se llama?, el volumen de megabit por segundo, o throughput. También vemos que la cantidad de paquetes va variando en el tiempo según lo que ellos van probando como estrategia, ¿sí? Por otro lado, hay no solamente esos 5 vectores que vimos ahí, hay un montón en particular que se pueden utilizar para explotar las infraestructuras y los servidores y los servicios de las organizaciones. Y lo importante es que para cada uno de estos podríamos llegar a necesitar, dependiendo qué tecnología tengamos que tener en cuenta, manualmente adaptarnos a los cambios bajo ataque o en momento de paz, y volver hacia atrás algunas políticas, y cada uno de ellos representa una, una métrica y una política en particular, ¿sí? Entonces es como un trabajo súper importante que hay que tener en cuenta. En general vemos que en promedio la mayoría está por debajo de los 50 gigabits por segundo, y también en millones de paquetes por segundo está por debajo de este rango, pero bueno, pueden ser más de un ataque en el mismo día, ¿no? O sea, la duración puede ser aproximadamente, o sea, el 50% está en más o menos 15 minutos por cada ataque, pero piensen también que con 15 minutos, sobre todo si es una infraestructura que el atacante está utilizando de manera compartida y puede utilizar una cierta cantidad de tiempo, eliminar su uso y demás,
con 15 minutos muy probablemente pueda generar mucho problema a nuestro NOC, nuestro SOC y la disponibilidad de nuestro sitio, y sobre todo si lo utiliza de manera recurrente. Si cada una hora me está mandando ataques eh, recurrentes que me puede llegar a afectar, voy a estar constantemente ocupado, ¿no? Bueno, en general, como les decía, la mayoría de los targets llegan a tener más de un ataque y en general el 25%, digamos el top tier de los ataques hacia distintas organizaciones vuelven a realizarse por lo menos 10 veces o más. Bien, acá hay otro ejemplo de un ataque que duró bastante tiempo, ¿sí? Fíjense que fue sostenido por más de un día en este volumen, 223 gigabits por segundo, 222 de ataque. También lo vemos extendido en distintos spikes, ¿no? O sea, como les decía, probablemente no estemos hablando de un ataque extendido siempre, sino también tenemos el ejemplo donde podemos atacar por una hora o por menos de una hora y eso va a afectar igualmente a la organización. Bueno, acá tenemos una evolución de los ataques relacionados en capa 7. Fíjense que también dura una cierta cantidad de tiempo, depende la organización que nos esté atacando y el objetivo de ellos. Este slide lo puse porque me interesa que estemos conscientes que no es solamente algo lejano que pasa en Estados Unidos, que pasa en Singapur, que pasa en Europa, donde hay mucha conectividad, quizás hay más conectividad probablemente que lo que tenemos en distintos países de Latinoamérica. En Latinoamérica también tenemos ataques de este estilo. Generalmente no necesariamente generados o siendo el origen del ataque el propio país latinoamericano, pero sino una combinación del país de manera local más un montón de ataques de manera internacional, ¿sí? Porque, no sé, tienen mucho más bots generados en Francia en este caso, utilizando Estados Unidos, tanto la costa este y la costa oeste, etcétera, ¿no? Entonces, este ataque de 400 gigas acá podríamos verlo automáticamente separado en distintas regiones y esto también es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque esto es un ataque, como decíamos, de dinero service distribuido. Esta es la primera orden, ¿no? Para nosotros como Imperva es súper importante que tengan en mente una, una solución distribuida para poder frenar un ataque de denial of service distribuido. Y también que tenga en consideración vectores múltiples y que pueda proteger al mismo tiempo sobre todos estos vectores. Que también me provea una analítica para poder entender de los distintos tipos de ataques, tanto en la capa aplicativa como en la capa de red, qué es lo que estuvo sucediendo y poder tomar distintas acciones. En particular, nuestro approach es poder brindar una solución directamente desde la nube en esta estructura distribuida, porque no hace sentido tener una infraestructura esperando en mi data center a tener un ataque para después anunciar y levantar la mano para pedir ayuda a una infraestructura más arriba, sobre todo cuando esas soluciones pueden llegar a fallar en la detección, por ejemplo, con ataques de este estilo que se llaman Pulse Wave, donde la solución on-premises típicamente no llega a levantar la mano, ¿no? Ese foco en la nube y la forma en que nuestra tecnología y nuestros data centers funcionan nos permiten garantizar un SLA, o sea, por contrato, garantizarles que vamos a estar mitigando en 3 segundos. Es decir, tenemos la confianza suficiente en que nuestra tecnología puede detectar y con precisión empezar a bloquear y mitigar en menos de un segundo. Por eso el SLA está en 3 segundos, ¿no? Y esto está muy relacionado a lo que llamamos SDSOC, que es básicamente un montón de algoritmos y políticas que están en paralelo funcionando automáticamente sin intervención humana para ajustar constantemente los distintos parámetros de las políticas y la forma en que van a estar protegidas las redes de ustedes y que van a poder tener de esa manera una precisión instantánea para entender qué bloquear y qué no, y no tener que salir corriendo después de un ataque que ya tengo todos mis servidores abajo, ¿no? Lo importante para nosotros es
Time to Mitigation, que nos va a permitir básicamente que ustedes lo miren como un partido de fútbol, digamos, ¿no? O sea, prácticamente ni se van a enterar con una solución de este estilo que desde la nube, que ni siquiera tiene appliances ni afecta el ancho de banda de ustedes, directamente desde una capa externa al perímetro, ya los está cubriendo, ¿no? Acá de nuevo un poco mostrando la idea de que el ataque, si bien el origen puede estar en, no sé, Sao Paulo en este caso, México, Chile, lo que fuera, eh, no necesariamente tenemos que permitir que el ataque llegue siquiera hasta el país, porque no queremos ni afectar a nuestros enlaces, nuestros dispositivos en nuestro data center, pero tampoco queremos empezar a hablar con el ISP más arriba que me dejó sin servicio porque él está bajo ataques en este momento, ¿no? Es un problema que de hecho también hace poco lo hemos sufrido por Level 3 y otras cuestiones, ¿no? A nivel mundial. Entonces la idea es que todos estos puntos de presencia que vamos a ver acá, que llamamos Scrubbing Centers o puntos de presencia, cualquiera de las dos, cumplen una funcionalidad doble, eh, donde vamos a estar eh, tanto acelerando el tráfico y brindando la conectividad, reduciendo la latencia de manera local contra los clientes que puedan estar en otras latitudes, como también conteniendo a los atacantes directamente en esa región. O sea, el atacante que viene desde China se debería quedar su tráfico en China y nunca viajar hacia nuestro data center, ¿sí? Eh, Toda esta detección es full automática, todos los data centers están sincronizados y se comparten información, las distintas capas también se comparten información y nos permite justamente brindar esta capacidad de 6 teras en total, o sea, nuestra infraestructura completa se balancea automáticamente para absorber los distintos tipos y tamaños de ataques de manera ilimitada según sea que venga el ataque, ¿no? Este 44 más está relacionado a que estamos invirtiendo, y de hecho en breve vamos a tener otro data center en Latinoamérica, y creemos que es importante para el territorio latinoamericano justamente tener una solución que tenga puntos de presencia para este tipo de mitigación, específicamente en Latinoamérica, idealmente lo más cerca al data center de ustedes, ¿no? Y a sus usuarios y a sus clientes. Al día de hoy tenemos 3 en Latinoamérica, siendo uno en México, otro en Sao Paulo, en Brasil, y otro en Buenos Aires. Probablemente vamos a tener uno también acá en la región adicionado, y vamos a seguir invirtiendo en la región para crecer tanto en la capacidad de scrubbing como también en la calidad del servicio hacia los usuarios de ustedes. Entonces, solamente para contarles hasta dónde entendemos que es necesario pensar en esta cuestión de Denial of Service. Primariamente uno asocia Denial of Service a Denial of Service para las redes, ¿no? Para mi data center, mi firewall de borde, y puedo entonces estar pensando en el tercer offering que estamos mostrando acá, DDoS for Networks, ¿no? Pero también deberíamos pensar en que mis clientes, mis usuarios, no acceden por IP a mis servicios, típicamente. Entonces, también es súper importante entender que el servicio DNS tiene que ser protegido de Denial of Service, y no solamente la IP del servidor DNS. No importa si lo tengo yo en mi data center o si lo tercericé en Amazon o donde sea, mi servidor DNS tiene que estar protegido. Y también de ataques en la capa 7, o sea, en la capa aplicativa de DNS, donde probablemente yo pueda identificar desde Imperva muchos vectores que están asociados al protocolo propiamente, o también a hacer trabajar mi servidor DNS de manera excesiva y que deje de brindar servicio realmente al usuario final, ¿no? También obviamente el aplicativo, si yo tengo súper protegido de Denial of Service a nivel capa 3 y 4 y todos llegan hacia mi data center, pero mi servidor está caído porque está abusado de alguna manera en cuanto a sus capacidades de CPU, de RAM, cantidad de conexiones, todo ese tipo de cosas, en capa 7 también deberíamos poder protegerlo. Entonces, la solución ideal para Denial of Service debería ser completa entendiendo estos distintos vectores, ¿sí? Mientras tanto, por favor, yo sé que esto es un webinar y que es
bastante one way en cuanto al diálogo, pero si quieren también pueden acceder a la parte de preguntas y tenemos a disposición a mi compañera Rosana en el chat para que pueda ir anotando y quizás levantando la mano desde ese punto de vista, ¿no? Bien, entonces, tanto para la parte de infraestructura como para la parte de DNS como nuestra, y de aplicaciones, lo que es la capa 7, tenemos las distintas formas de enviar el tráfico hacia estos puntos de protección, en particular para los sitios de ustedes a nivel aplicativo y los servidores. Vamos a utilizar el propio protocolo de DNS para redireccionar hacia la infraestructura de Imperva y de ahí hacer como un filtro y una capa de aceleración y toda la cuestión en el medio para poder protegernos, ¿no? Entonces todo el ataque va a estar contenido acá sin importar la cantidad de ataques, el volumen del ataque, etc., ¿no? O sea, va a estar contenido en nuestra red y de ahí debería bajar hacia los servidores de ustedes. Para el caso de lo que es la protección de las redes o de los segmentos de ustedes, las IPs de ustedes, para cualquier tipo de vector, desde IP, TCP, UDP y demás en adelante, vamos a utilizar ahora el ruteo de BGP, ¿sí? Donde vamos a utilizar el protocolo de ruteo junto con túneles GRE u otros tipos de conectividad dependiendo de cuán cerca estemos del data center ustedes, para poder brindarles el tráfico limpio de vuelta, ¿sí? Entonces, podemos fácilmente hacer un anuncio y tomar esa red directamente en Imperva y publicarla en el mundo para que llegue de manera directa hacia nuestra infraestructura para hacer el filtrado. ¿Cómo funcionaría esto? En definitiva, para la capa de los sitios web, en vez de acceder de manera directa, el usuario, en vez de estar apuntado hacia el servidor de origen, va a estar apuntado hacia la infraestructura de Imperva por DNS, donde vamos a tener nuestras capas, tanto del primer filtro gigante de Denial of Service volumétrico, y después va a tener otras capas que están asociadas a la capa aplicativa de Web Application Firewall, que ya ahí entra en funcionamiento un proxy reverso, o varios proxy reversos en realidad distribuidos en el mundo, que además de la protección de Denial of Service, van a protegernos también de ataques del estilo OWASP, y vamos a también tener challenges progresivos que nos van a permitir separar las aguas entre bots maliciosos, bots buenos y un montón de cosas que también son parte de un denial of service de alguna manera, o son servicios que nosotros no queremos brindar y gastar recursos en esto, ¿no? Para el tema de los DNS también vamos a tener, perdón. Para el tema de los DNS también vamos a tener la posibilidad de reutilizar DNS como el protocolo para reenviar hacia la capa de Imperva, y en vez de que el servidor DNS sea consultado directamente por los clientes, vaya primero a Imperva y haga el servidor DNS de Imperva y después consulte y sincronice con el servidor de ustedes. Como decía, para el tema de los data centers, vamos a depender del protocolo BGP, y ese protocolo BGP que van a ser los routers de ustedes hacia Imperva va a anunciar que ahora la publicación de sus redes va a estar a través de la infraestructura de Imperva. Vamos nosotros a recibir ahí el tráfico y enviarlo tunelizado de nuevo hacia la infraestructura de ustedes, solamente la porción limpia del tráfico. También podemos hacer esto de modo on demand o always on, es decir, podemos estar constantemente monitoreando el tráfico y pasando todo el tráfico de ustedes a través de nuestra infraestructura para limpiarlos de manera más eficiente, o podemos estar en modo on demand, donde vamos a poder recibir constantemente información de cómo se comporta el tráfico al día de hoy, y en la medida que detectemos un ataque de denial of service podemos configurarlo para llevarnos la red y empezar a protegerla, o que ustedes de manera manual puedan enviarla hacia nuestra infraestructura, ¿sí? Entonces, como les decía al inicio, la idea que nosotros vemos como más efectiva es poder tener una protección multicapa que pueda brindarnos una visibilidad más completa y herramientas más completas que además trabajen y se comuniquen entre sí para poder brindar mayor efectividad ante estos tipos de ataques. Adicionalmente, también quería mencionarles que tenemos ¿cómo se llama?
la posibilidad de automatizar esto y entrar en terreno de DevOps y en terreno de configuración de su infraestructura como código o eh, integrarnos en estos pipelines con todas nuestras capas de protección. ¿Sí? Bien, desde ya muchas gracias por el tiempo. Me gustaría saber si hay algunas dudas o cómo... Si hay algunas dudas o algún comentario que quisieran realizar, si les si han sufrido Denial of Service o están en ese estadio al día de hoy. Un segundo. A ver. Bueno, les agradezco de nuevo por el tiempo. Veo que no, no me pudieron pasar preguntas, así que bueno, que tengan una muy buena tarde. Aquí tienen mi correo también para contactarse si quisieran. También tienen sus propios representantes en cada país, en cada región. Así que los invito a que si necesitan alguna colaboración desde el punto de vista de proteger sus redes y